los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor. Bendito eres, oh Jehová, Rey de la gloria. Te pedimos, Señor, para que nuestro amado Señor Cristo Jesús siga limpiando nuestros pecados con su preciosísima sangre. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que envíe su Santo Espíritu para que nos empodere y nos lleve a toda la verdad, Señor, de su santa palabra. Ayúdenos, Padre Santo, para nosotros seguir caminando firmes, Señor. No se olvide de nosotros, Padre Santo, Padre bendito. Se lo pedimos, Señor, no porque nosotros lo merezcamos, Señor, sino en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por otro día más de estudio. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Claramente nosotros entraremos al tema de este día y que nuestro Dios, por medio de ese Santo Espíritu, nos guíe. Hemos estado analizando detalladamente acerca de cuando los hermanos de José llegaron ante José y se postraron. Claramente Dios siempre ha tenido desde el inicio de la existencia de la raza humana, es más, desde antes que existiera el pecado en el cielo por medio de Satanás, porque no había pecado en el cielo, simplemente en el corazón de Satanás se encendió una flama que nadie podía apagar. Esa flama no era de santidad, esa flama era de corrupción, avaricia, vanagloria, de ser igual que Dios, pero no a su semejanza, no, sino exaltarse y recibir lo único que le corresponde y le pertenece a Dios, que es la honra, la gloria, la potestad, la majestad, la alabanza, todo lo que le corresponde a Dios. Él se los quiso atribuir. Ninguna criatura puede atribuirse todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Tengamos en cuenta que cualquier hombre, sea religioso, sea de cualquier denominación, y se sienta en los tronos, como lo hace Francisco, el Papa Francisco lo hace, y quieren recibir honor, gloria, alabanza, todo eso es idolatría. Todo eso es cosa que no está en las escrituras, sino a eso se le conoce o se le llama herejía. Una persona que se sienta como representante de Cristo Jesús y que perdona los pecados, todo eso es una herejía. ¿Por qué? Porque claramente van en contra de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, José era el señor de la tierra de Egipto en ese entonces. Sus hermanos vinieron y se postraron ante él, reconociéndolo como la única salvación que ellos tenían para la existencia de la tierra de Canaán y de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque claramente él tenía lo que los demás no tenían. ¿Qué tenía él? El pan, el alimento. Así hasta yo me postro a pedirle, dame de comer. Mis amados hermanos, todo eso era un símbolo de lo que venía a acontecer con nuestro amado Señor Cristo Jesús. Vamos a regresarnos un poquito en el relato de José. José fue echado en una cisterna por sus hermanos. Sus hermanos lo echaron a un pozo y después lo sacaron para venderlo. De la misma manera, nuestro amado Señor Cristo Jesús, por el tema anterior que hicimos, claramente que los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos se juntaron para probarle, y cuando no encontraron la manera de
pescar una de sus palabras para acusarle, buscaron falsos acusadores, lo llevaron ante un tribunal y lo mal juzgaron. Eso se le conoce como injusticia. El pueblo santo, que en ese entonces era el pueblo de Israel, persiguiendo a su Salvador. Imaginémonos que los hermanos de José fueran y se presentaran ante José y en vez de postrarse, perseguirlo para matarlo. Claro que no. Eso es algo ilógico. Claro que fueron a postrarse reconociéndolo como el Señor de Egipto y el único que podía salvar sus vidas. Estos hombres no lo miraron, porque todo se discierne espiritualmente. Estudiaremos lo que dice Salmos 10. En el libro de Salmos 10 estaba profetizado concerniente a nuestro Señor Jesucristo desde antes que Él viniera. Salmos 10, el rey David escribió: Jehová, o sea, Dios Padre, dijo a mi Señor, o sea, Cristo Jesús. Todo esto ya lo analizamos en el siguiente tema. Así es que ahora vamos a estudiar Salmo 10. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claramente, Dios Padre le dice a Cristo Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en los estrados de tus pies. ¿Por qué? Porque claramente iba a acontecer lo que aconteció con José. Vinieron sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Sus hermanos de sangre, sus hermanos espirituales. Lo mismo que aconteció con José iba a acontecer con nuestro amado Señor Cristo Jesús, según el Salmo 10. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Lo mismo que sucedió con José es lo que sucederá con Cristo Jesús. José tenía la vara del ser el gobernador y señor de la tierra de Egipto. Iba a dominar sobre sus enemigos. Dependía en las manos de José si hacer que sus hermanos vivieran o sus hermanos siguieran viviendo. Pero nuestro amado Señor Cristo Jesús será muy distinto. Porque nuestro amado Señor Cristo Jesús, antes que Él ejecute sentencia, lo llevará a un juicio. Pero ese juicio se le conoce como el juicio justo de Dios. No es un juicio injusto como lo hicieron los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley en el tiempo de Cristo Jesús, Anás, Caifás, todo, Herodes, Pilatos, un juicio injusto. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová tu Padre que no se arrepentirá, que eso va a acontecer. Tú eres, y lo dice, que no hay sacerdote más que el sacerdocio de Cristo Jesús, porque Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya una vez estudiamos este tema, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no tenía genealogía. La otra era sacerdote y la otra era rey de Salem. Un rey sacerdote. El único rey sacerdote en nuestro tiempo se llama Cristo Jesús, no se llama Papa Francisco. Así es que nosotros hay que empezar a abrir los ojos, porque Francisco quiere ser el rey y sacerdote del mundo. A eso se le conoce como el nuevo orden mundial, un plan satánico. El Señor está a tu diestra. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgaré entre las naciones y los llenará de cadáveres. Cuando en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se presente la ira de Dios, llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Cuando habla de quebrantará las cabezas, quiere decir que los reyes de todas las naciones
tendrán que morir. Del arroyo beberá en el camino, y por lo cual levantará la cabeza. Mis amados hermanos, cuando habla que levantará la cabeza, quiere decir que el reino de los humanos había caído. ¿A quién se le había otorgado el reino de los seres humanos? Adán. Cayó. Nuestra cabeza era Adán. Cayó. ¿Por quién? Por Satanás. Ahora Cristo Jesús está levantando la cabeza del reino caído para ser Él nuestro Rey. Mis amados hermanos, esto es sumamente maravilloso. Cristo Jesús con su pueblo gobernando. Pero nuestro amado Señor Cristo Jesús, para saber quién es su amigo y quién no es su amigo, hará un juicio. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida. Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos. Y allá vimos claramente que Dios no es un Dios de muertos en el otro tema. Pero aquí dice que será el Señor de los muertos, sí. De los muertos que murieron en Cristo, porque Él vendrá a resucitarlos. No de los que no murieron en Cristo, porque ellos quedarán sepultados por 1000 años más. Como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Quiere decir que no debemos juzgar a nuestros semejantes. El único que juzga va a ser Dios. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo necesita saber quién es o quién fue. Él ya lo sabe de antemano. Porque Él es Dios. Mas sin embargo, aún llevará un juicio no para cerciorarse Él, sino para mostrarnos a nosotros el por qué nosotros estamos o vamos a estar en el lugar que vamos a estar. Porque muchos van a estar allá en los perdidos y muchos van a estar acá en los salvados. Cristo Jesús tiene que probarles que por qué tú estás allá entre los perdidos y por qué tú estás acá entre los salvados. Por eso es el juicio. ¿Por qué? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. En ese tiempo de juicio, toda la rodilla se doblará, aún hasta la de Satanás. Ya lo hemos analizado y lo hemos escudriñado profundamente. Toda lengua confesará que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es que hay muchas personas que están diciendo que Cristo no es Dios, que sí es el Hijo de Dios, pero que Él no es Dios. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios por las cosas que ellos andan haciendo. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mis amados hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos muestra claramente algo mucho más allá de lo que nosotros podemos analizar. Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, no en la condición de Dios, o sea, en su gloria, en su majestad, claro que no, sino claramente buscó Dios a una mujer para ser el canal por donde iba a venir Cristo Jesús, para venir como nosotros. Y aún ya estando en la condición de nosotros, con las mismas pruebas que nosotros tenemos, con tentaciones como nosotros tenemos, pero, lo voy a recalcar, pero sin la tendencia a pecar. ¿Y cómo es eso, hermano Tadeo? Se los voy a explicar. Porque aquí es donde muchos pastores, pum, se dan en la cabeza. Cuando estoy diciendo que el ser humano está con la tendencia a caer en el pecado, Cristo no estuvo con la tendencia a caer en el pecado. Cristo Jesús tuvo las tentaciones, tuvo pruebas, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, sufrió la misma condición que nosotros. Pero claramente no con la condición de caer en el pecado o de ceder en el pecado. Nosotros estamos en esa condición. Es una condición que el hombre tiene, que cuando la persona no está haciendo nada y de repente, ¡pum!, en el pensamiento empieza uno a pecar.
Cristo Jesús jamás pecó en pensamiento. Jamás. Tuvo pruebas, tuvo tentaciones, pero jamás pecó en el pensamiento. Es muy diferente a lo que nosotros tenemos. Nosotros pecamos con el pensamiento. Él no. Pecó con el pensamiento. Y si no pecó con el pensamiento, mucho menos con palabra. Mucho menos con obra. Nosotros si pecamos con el pensamiento, la tendencia a caer al pecado es principalmente por el pensamiento. Dijo Cristo Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque la tendencia a caer en el pecado, llega el mal pensamiento a mi pensamiento, las palabras de Satanás a mi pensamiento, y ya lo que yo obro viene siendo la contaminación que yo he adquirido. ¿Por qué? Porque claramente acepto las palabras de Satanás cuando viene y me ataca. Así es que cuando Satanás venga y nos ataque en el pensamiento, hay que orar y decir que el Señor te reprenda, que no tienes parte ni suerte en mi pensamiento. Porque la principal caída del hombre es en el pensamiento. Cristo Jesús no tuvo caída en el pensamiento, a pesar de que estaba en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor también, o sea, Dios también le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Aquí vemos claramente los 24 ancianos. Y si nosotros no alcanzamos a ver, pero acá hay miles y millones de ángeles se postran ante Él. Para que en el cielo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo, Cristo Jesús le dijo a los fariseos, ¿quién es el Cristo? ¿De dónde viene? Oh, del linaje de David. ¿Y cómo, si ustedes dicen que David es su padre, por qué David le llama Señor? Y aquí nos dice que el Señor es Jesucristo. Es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que claramente, para que todo nombre se doble, toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra, se doblen ante Cristo Jesús. Desde hoy se están doblando en el cielo las rodillas ante Cristo Jesús. De igual manera, nosotros debemos doblar rodillas aquí en la tierra ante Cristo Jesús, y de los que están debajo de la tierra, ellos tendrán que doblar la rodilla en el día del juicio. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Los que están debajo de la tierra, pues nosotros podríamos decir los muertos, son los que están debajo de la tierra, pero los muertos no saben nada. Los que están debajo de la tierra se le considera, viene siendo el reino oculto, el reino de Satanás, el reino que nosotros no podemos ver aquí en la superficie, porque son ángeles espirituales, ángeles que claramente tienen cuerpos celestiales. Mis amados hermanos, ellos doblarán su rodilla en el día del tribunal. En el cielo se están doblando las rodillas. Nosotros debemos doblar rodillas, y los que están debajo de la tierra, ellos tendrán que doblar rodillas en el día del juicio, porque lo que aconteció con José, los enemigos de José vinieron y se arrodillaron ante José. De igual manera, los enemigos de Cristo Jesús vendrán y se arrodillarán ante Cristo y confesarán que Cristo es el Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y que los guíe por todos sus buenos caminos. Este es mi deseo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.